acabaremos con la conferencia de cierre de José Fernando Reyes Cuartas, magistrado de la Corte Constitucional de Colombia, que ha tenido la gran amabilidad de estar aquí con nosotros y dar esta conferencia de cierre. Así que todo tuyo. Gracias. Si acaso después podemos tener 5 o 10 minutos para alguna pregunta, pero bueno, llevamos muy mal de tiempo. Así que pues veremos el tiempo que tenemos. Pues la ventaja en España es que se comía a las 3 de la tarde, así que... Ya no. Ah, no. Bueno, Los italianos va a cambiar. no creo que tenga tanta potencia. Una conquista que... Sí. Bueno, nada, y lo primero, sí que es verdad y no es una cortesía. De verdad agradecer en primer lugar a Alejandro Sáenz, al Departamento de Derecho Constitucional de esta gran universidad, de tener la deferencia de invitar a un juez a conversar o a exponer 4 o 5 cosas que pueden ser de su interés. Y digo, para mí es un riesgo porque como juez existen muchas cortapisas, muchas, bueno, además juicios y cosas que siempre se detienen, que seguramente en la academia tienen resistencia y tienen pues dificultades en aceptadas. Es decir, lo que quiero explicar es que este es un diálogo horizontal que simplemente expresa algunas ideas particulares y que lo hago con gran modestia. Es decir, poner la carne del asador de los académicos siempre es un riesgo y tomárselo en serio también es difícil. Yo he hecho cosas que pueden ser menos bien vistas en la academia, y es que voy a leer un poco a Santos porque el tiempo no da lo que he preparado para esta conferencia de cierre, para esta intervención de cierre. Y lo hago simplemente primero por un orden de pensamiento, segundo porque he tenido esa costumbre, y tercero porque lastimosamente, como todas estas cosas en el tiempo de la informática, ahora ya en los restaurantes y en algunos sitios estamos seguros porque hay teléfonos celulares y cámaras y tal. En nuestro país las recusaciones a quienes conversamos en las universidades o en coloquios están al orden del día, y siempre hay partidarios de una y otra tesis. Lo digo, por ejemplo, cuando discutimos el aborto, que casi a todos nos recusaron porque todos éramos profesores. Un poco el síndrome ese de que llaman aquí el Tribunal Constitucional de la mente vacía. O sea, teníamos que no haber dicho ni pensado nunca nada sobre el aborto para poder emitir un voto libre, lo cual era pues una candidez cuando no una estupidez. Entonces, lo haré, digo, con gran recato, por respeto y por no querer meterme en problemas, y ya les diré al final por qué también. Bueno, pues esta es, digamos, una conversación entre el ideal en un constitucionalismo en permanente renovación, como lo decía, ayer me gustó mucho esa frase de profesor Revenga, y las dramáticas del poder. Digo, también es una conversación que retroalimenta el trabajo de la judicatura al hablar con los académicos y la necesaria, digamos, actitud de humildad para escuchar y para retroalimentarse. A veces los jueces en el pedestal nunca escuchamos y siempre tenemos la razón, siempre. Ahora cuando me dicen qué voy a hacer después de que termine mi mandato en la Corte, digo, quiero ir a ejercer la profesión porque me gustaría no tener la razón algún día. Es que es verdad que te crees que siempre tienes la razón, y por eso digo, este es un tema, este es un punto que también humanamente lo explico así. Y bueno, también para explicar por qué la jurisprudencia es un gran laboratorio y un gran banco de pruebas para los académicos. Y lo digo, por ejemplo, aquí ahora hablaba de cosas que para él son muy particulares y que nosotros con la JEP, por ejemplo, estamos aprendiendo y reconstruyendo unas nuevas formas de ver el derecho, de ser más restauración y menos retribución, y cosas de hechas que tienen que construir, digamos, una idea de justicia distinta. Voy a dividir esto en 4 partes. La primera, quiero decir 2 cosas sobre el populismo, que aquí ya se ha dicho casi todo, pero simplemente como, digamos, como una introducción de lo que hablaré. Segundo, identificar unas cuestiones que son fundamentales para conocer o para mirar cómo sería el papel de la Corte frente al populismo y al constitucionalismo abusivo como formas de contención de la erosión democrática.
En primer lugar, las condiciones institucionales, las prácticas procesales que esa Corte tendría que tener y las actitudes argumentativas también, un poco para que ir en la línea de lo que decía Alejandro, es que no solo es el control sino el control de las razones. Luego enunciaré 5 doctrinas que creo que son importantes de poner aquí en evidencia, que la Corte ha cultivado y que tienen obviamente muchísima polémica, pero que creo que son importantes, y al final algunas conclusiones. Bien, las expresiones populismo y constitucionalismo pueden ser, constitucionalismo abusivo pueden ser definidas de muchas formas. La literatura es compleja y sobre su significado hay desacuerdos que se asocian probablemente al carácter marcadamente emotivo. Aquí hablaban ahora de Lowe's y la mirada emocional del populismo, que lo tenía aquí citado. Probablemente tienen un gran carácter emotivo esas definiciones y pueden generar problemáticas para describir positiva o negativamente determinadas situaciones o usos de acción. Una definición con muchas expresiones que pero por lo general conduce a una especie de enfermedad de las democracias contemporáneas. Se observan formas de connotar ese concepto del populismo como algo que podría tener un tono positivo, y aquí hablaron ahora lo decía alguno de los ponentes, inclusive de un fin perseguible. Por ejemplo, Alexander Gauland, el líder de Alternative for Deutschland, refiriéndose a su partido, expresaba: somos un movimiento populista y nos sentimos orgullosos de ello. No es posible, pues, aquí tomar partido sobre el sentido que puede otorgarse a esas categorías. Sin embargo, sí es posible e imprescindible identificar definiciones que permiten fijar u orientar el sentido de esta intervención. Esto porque además existe la tendencia a entrelazar ciertos conceptos que también lo hemos visto aquí, como enseña Moffat. Es sinónimo de racismo y populismo, es de derechas o es de izquierda, es lo mismo que el autoritarismo, es bueno o es malo para la democracia. Y aquí venía la pregunta de qué tan énfasis y con tanta voluntad de abogado litigante estaba Alejandro sobre Joaquín. En esa dirección entenderé por populismo, y en esto me guío por Francisco Balaguer Callejón, un conjunto de ideas que afirman la existencia de una verdad absoluta alrededor de la cual los movimientos de esa naturaleza construyen una ficción política que es la de un pueblo único que solamente ellos representan. Y quizá más allá de eso, que creo que es para mí como la almendra de esta cuestión, este punto de partida implica para Balaguer negar la distinción entre el momento constituyente como un momento homogéneo y unitario y los momentos constitucionales, en los que, bajo la idea de una democracia pluralista sujeta a una constitución normativa, diferentes visiones y grupos concurren en la política. Es decir, esto es clave para mí y es la clave, es decir, diferenciar momento constituyente de momento constituido, o de momento constitucional mejor. Para el populismo, el momento constituyente es permanente y es objeto de apropiación por grupos o por líderes que afirman erigirse los voceros exclusivos y acuden de manera permanente a categorías de valor constitucional, como la unidad del pueblo, de la nación, con el ánimo de superponer una visión completa de la sociedad. De este modo, como también lo ha dicho Balaguer, el populismo y esto es clave, no pretende sustituir la Constitución o la democracia, sino corromperlas. Es como una infección dentro del constitucionalismo. Es entonces especialmente peligroso para la democracia y la Constitución porque las utiliza en beneficio propio sin enfrentarse a ambas. En general, siempre se muestra una contraposición, y creo que en todos los libros que sobre este tema podemos leer hay una idea que es, digamos, limitar las élites corruptas y el pueblo puro. Digamos, eso lo podemos leer en todos los libros que tratan el tema del populismo. Y al lado de ello, siempre un líder personalista. Weiland, citado por Moffat, entiende que el populismo es una estrategia política con la cual un líder personalista busca obtener o ejercer el poder gubernamental basado en el apoyo directo, no mediado, no institucionalizado, que le brinda un gran número de seguidores que en su mayor parte no están organizados. En un reciente artículo que elaboré en compañía de unos colegas, indicamos que el constitucionalismo abusivo, de otra parte, es un fenómeno que se presenta cuando los titulares del poder, personas o partidos, acuden a los mecanismos del cambio constitucional para asegurar su permanencia ilimitada
en el poder y, en todo caso, reducir el control político y judicial al que deberían estar sometidos en un régimen plenamente democrático. Entonces, hemos pasado de las revoluciones armadas a digamos, a la estafa constitucional, es decir, a valernos de la Constitución para lograr los fines de una manera, digo, estafadora. En esa misma dirección, aunque con un alcance un poco más amplio, el constitucionalismo abusivo es un conjunto de prácticas aisladas o sistémicas a través de las cuales las normas de la Constitución sustantivas y procesales se utilizan no con la finalidad de promover los fines que adscriben, siempre se han escrito, o se adscriben modernamente el constitucionalismo, las garantías, los derechos, la democracia pluralista, el control de poder, la separación de poderes, sino con el fin claro de debilitarlos, de contraerlos, de minarlos, inclusive de anularlos. Es posible que esta definición de la expresión parezca muy amplia y de ello soy muy consciente, pero digamos, simplemente quería hacer una introducción. Hay una precisión necesaria. Creo que el populismo y el constitucionalismo abusivo se conectan de diferentes formas para alcanzar sus fines. Esto implica, por ejemplo, que algunas de las formas de constitucionalismo abusivo pueden ser funcionales a visiones no populistas. No pretendo, es importante decirlo, simplificar este debate, que en realidad es difícil, que es profundo, como lo mostró Joan Solanes y en general todos los que han aquí intervenido. Exige distinciones y hay matices de enorme valor analítico. Bueno, y David, por supuesto. Sin embargo, con esta advertencia quiero entrarme en otros temas. ¿Cuáles considero que deberían ser las características centrales que un tribunal constitucional en tiempos de populismo y constitucionalismo abusivo debería como tener en su horizonte próximo? Son, digamos, tres cuestiones básicas. Primero, las condiciones institucionales. Segundo, las prácticas procesales. Y tercero, las actitudes argumentativas. Cada una de ellas, digamos, mutuamente retroalimentadas. Las condiciones prácticas y actitudes de las que hablo son presupuestos necesarios para que una corte tenga la capacidad de enfrentar las diversas formas de populismo y de constitucionalismo abusivo. Esos fenómenos, como dije, pretenden erosionar la vigencia de los valores que son fundamentales para el Estado constitucional y que básicamente atacan la fuerza normativa de la Constitución, la separación de los poderes, la garantía de los derechos humanos y, en general, el pluralismo o la democracia pluralista. Una primera cuestión: una corte debe integrarse por jueces y juezas cuya permanencia en el cargo se sujete a condiciones claras que solo puedan removerse mediante procedimientos especiales y su reelección en principio no sea posible. Yo creo que todos hemos asistido en Latinoamérica a la forma como han finalmente minado el Tribunal Constitucional del Ecuador, el del Perú, el del Salvador, como lo mostraba aquí David, es decir, aumentando, por ejemplo, las mayorías para luego poder generar formas distintas dependiendo de quiénes estén o cómo haya sido el origen de esos magistrados. La vigencia de una constitución requiere asegurar el funcionamiento de un tribunal independiente a cuyo cargo se encuentre su garantía. La pretensión de los populistas de dirigir la misión de la sociedad como la única posible y de eliminar cualquier forma de control puede suscitar su interés para controlar al tribunal, y esto es claro y es clave en todos los países, por lo menos de Latinoamérica, removiendo a sus jueces y a sus juezas mediante procedimientos irregulares usuarios. Ya ustedes han visto, y Sofía sabrá mejor de esto, la forma como la Corte Interamericana se ha ocupado en varios casos que tienen que ver, recuerdo ahora el caso de algunos magistrados del Ecuador y del Perú, tal vez de Guatemala también, en el tiempo reciente. Quizá estos no son los únicos métodos. Es posible que la Constitución prevea formas y métodos de proveer los cargos de magistrado del Tribunal Constitucional. Sin embargo, y esto es muy colombiano, en regímenes como el presidencialista, en los cuales el poder de cooptación del Parlamento por parte del presidente es evidente, no es ninguna garantía que los magistrados los postule un órgano como puede ser una alta corte. En Colombia son tres los orígenes: 3 magistrados son del presidente de la República, 3 de la Corte Suprema y 3 del Consejo de Estado, que es el órgano, la Corte de Cierre de lo Contencioso Administrativo. Sin embargo, al final es el Senado quien elige todos y cada uno de los magistrados. Allí es donde entonces viene el poder de cooptación, yo no dije corrupción, de la elección, y por ello pues el logro de mayorías que al final, pues por mucho que los fines o la forma como la Constitución prevé sus orígenes sean buenos, al final resulten defraudados.
Eh, por eso, bueno, cito aquí, no quisiera citar muchas veces, pero hay una obra que ha traducido recientemente, Cómo salvar una democracia constitucional, ya es una obra con años, de Tom Ginsburg y Asif Cook, que dice una cosa que a mí me parece importante ponerla aquí en evidencia. No es que únicamente los jueces puedan impedir la erosión, también es que los tribunales una vez creados pueden convertirse en una especie de instrumento de la erosión. Los líderes políticos pueden querer dotarlos de amplios poderes formales una vez que son capturados, llenarlos de secuaces y desatar la ley contra sus enemigos en línea con el dictado de Getúlio Vargas. Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. De hecho, de acuerdo con esta dinámica, el control constitucional juega un papel muy diferente en un contexto autocrático. Anidada en un régimen no democrático, puede trabajar para reprimir los derechos de asociación y expresión, mientras proporciona un revestimiento de Estado de Derecho para ocultar la manipulación electoral. A la vez, esta dinámica no implica que los autócratas en potencia siempre prefieran un poder judicial totalmente dócil. Ahí terminan Ginsburg y Cook. Esa misma pretensión puede inducir el empleo de la reelección de sus integrantes como una forma de cooptación. Ya ustedes vieron lo que pasó en Bolivia y de eso pues no profundizaré. Segundo, entonces este era el primer tema, el del origen y la independencia. Segundo, el procedimiento para la selección de los jueces y juezas debe rodearse de garantías que aseguren su imparcialidad y autonomía. A propósito de Alejandro, ¿cuál es la mejor forma de elegir los jueces y las juezas? Eso es un asunto que todavía está en controversia. Diversas formas han previsto las constituciones para este fin. Al margen de las particularidades que puede tener cada modelo, es indispensable asegurar una premisa básica. El proceso de selección y designación no puede sugerir que los jueces o juezas son representantes de fuerzas políticas, partidistas o sociales. Los jueces, en consecuencia, no deben ser ni parecer mandatarios, representantes o voceros de líderes, partidos u organizaciones. Esto no implica dejar de considerar el modo en que quienes pretenden asumir esa responsabilidad comprendan la Constitución y su relación con la sociedad. Visiones liberales, visiones conservadoras. Su coexistencia en realidad no es, digamos, la cuestión fundamental. Lo que debe asegurar la elección es que luego de ocupada la silla del tribunal, el único compromiso lo sea con la Constitución. Y esto es un asunto, yo ya estoy de salida y cada que llega un magistrado nuevo, yo le repito aquello del deber de ingratitud y se lo digo siempre mirándole a los ojos. Y la verdad, a veces hay decepciones con eso. Sí. No quisiera particular el asunto, pero quiero decirles que por mucho que... pues porque además, porque es que muchos de los jueces, por lo menos en el caso colombiano, que llegan de los 9 jueces, solo yo soy juez de carrera. Y he sido juez, bueno, también he cometido profesorado por mucho tiempo, pero digo, es difícil que a veces las personas que llegan entiendan que tienen un único deber de ser garantes de la supremacía y de la integridad de la Constitución y que su única fidelidad es con la Constitución. Es difícil. Para un juez eso es fácil de entender, para otros no tanto. Tercero, una Corte Constitucional debe disponer de garantías institucionales previstas en la Constitución y de un grado razonable de autonomía para fijar las reglas de su funcionamiento. Dado que la Corte Constitucional es una autoridad pública, pues es razonable que tenga controles, que se sujete a la ley. Así ocurre en todos los sistemas, no obstante, teniendo en cuenta el tipo de asuntos que allí se plantean, las formas de litigio que tienen lugar, las vicisitudes procesales que pueden surgir, es importante que la Constitución establezca un estatuto básico que esté excluido del juego de las mayorías políticas y que reconozca un grado razonable de autonomía procesal que le permita definir sus modos de actuación y su funcionamiento. Digamos, hay mucha creatividad y mucho trámite que es de creación pretoriana. La Corte siempre existen los debates estos de reserva de ley. Esto no lo podemos hacer, no sé qué. Pero en todo caso creo que es muy importante que exista cierta autonomía sobre ello, siempre con el poder de autocontención. Conforme a esto sería razonable esperar
que los detalles de su organización interna, la forma específica de tomar decisiones y su financiación no dependa de la decisión de otros órganos. En tiempos de pandemia, el Consejo de la Magistratura sacó algunas de acuerdos que decían cómo debía funcionar la Corte Constitucional. Menos mal nosotros teníamos el control constitucional sobre eso. Pues si no, ustedes imagínense esto. Cuarto, una Corte Constitucional debe implementar prácticas procesales que permitan la participación de las voces más diversas en los debates que tienen lugar allí. Un sistema democrático pluralista no es compatible con el populismo. Eso lo digo con todas sus letras. Resiente su visión unitaria y total. La democracia pluralista se asienta en la concurrencia e interacción de formas diversas de comprender y sentir el mundo, todas ellas organizadas o representadas por organizaciones y movimientos de diferente naturaleza. Una visión monolítica de la ciudadanía subyace al plan de acción del populismo. Esta visión excluye todas las formas de comprender la sociedad que le resulten incompatibles. La Corte debe ser un foro en el que puedan concurrir siempre todas las voces. Debe prever procedimientos claros para el acceso a la justicia constitucional, y digamos que en esto Colombia, con todas las críticas que se hacen desde afuera y que no se entiende el tema de la acción pública y constitucionalidad como un derecho ciudadano, cualquier ciudadano puede ir a la Corte a demandar la inconstitucionalidad de una ley. Inclusive hay debates quienes salvan el voto hoy día de si personas en la cárcel podrían ejercer ese derecho en la medida en que tienen sus derechos ciudadanos suspendidos, y muchos hemos dicho ese derecho no se podría suspender nunca para poder... Claro, también existe la necesidad de que tenga algún grado de seriedad, de poner en duda la vigencia de la ley como suprema expresión del Parlamento, y luego no cualquier demanda escrita simplemente en una tarde de solaz es la que tiene que aceptar la Corte para su trámite. Es decir, hay unos requisitos, unas exigencias mínimas de argumentación, etcétera, que planteen de verdad un debate que suscite una duda sobre la constitucionalidad de lo que se ataca. Hay mucho ahora jaleo en la academia de que se ha sofisticado demasiado el acceso al trámite de los juicios de constitucionalidad en la Corte. Yo sigo creyendo que está muy bien que haya algún grado de exigencia y que no cualquier cosa simplemente sirva, porque es que se está poniendo en duda la ley democrática así expresada por el Parlamento. Bueno, hay otras formas también que seguramente las podrías poner más adelante cuando hablemos de los estados de cosas, pero hacemos muchas audiencias para escuchar gente de todos los sectores políticos del gobierno, de la sociedad civil. Hay mucho digamos, en el tema de aborto, por ejemplo, en temas de cárceles, en temas de eutanasia, en temas tributarios, escuchamos y hacemos audiencias muy dilatadas de 1 y 2 días, y escuchamos mucha gente. A veces hacemos solo sesiones técnicas para poder comprender asuntos que, sobre todo tributarios, que nos son más difíciles de acceder, pero escuchamos bastante. Hacemos bastantes audiencias ser magistrado de la Corte, por lo menos en Colombia, es un honor, pero es un honor costoso en términos humanos. Te quedas sin fines de semana, sin días festivos, la familia te extraña 8 años, pero nos lo tomamos en serio y lo hacemos. Y digo, o sea, desde preparar las ponencias para el próximo debate, como preparar tus ponencias, como preparar las audiencias y hacer cosas que tengan una seriedad de cara al público. Quinto, una Corte debe considerar, aplicar y contrastar las diversas formas de interpretación de la Constitución. Eso también es importante. Hace años, Santiago Nino dijo que a la elección de los métodos de interpretación le subyacen elecciones políticas y morales. Eso está claro. De este modo, frente a textos que, como los de las constituciones, son abiertos e indeterminados, una Corte debe emprender su tarea sin negar ante ninguna de esas formas posibles de interpretación. La contrastación de todo tipo de emisiones, desde las originalistas hasta las consecuencialistas, en el plano interpretativo son necesarias para evitar visiones excluyentes o únicas. La comprensión de la Constitución como un texto vinculado al pasado, como un documento vivo en proceso de transformación, debe ser objeto de consideración, valoración y de discusión permanente.
hablaba con Alejandra antes de entrar aquí sobre el tema de la cosa juzgada. Es decir, la seriedad de un tribunal constitucional depende de cuán fuerte es su cosa juzgada y cómo defiende el precedente. Una corte que cada 8 días varía el residente y que convierte su jurisprudencia en algo moldeable, maleable, bueno, que además es la presa fácil de los populismos, pues en realidad pierde toda seriedad y toda consistencia. Pero tampoco puede petrificar las decisiones cuando, digamos, en el contexto internacional un asunto tiene, digamos, una discusión dilatada, como ha pasado con el tema del aborto, como ha pasado con el tema de la eutanasia y en general con estos temas que son fuertes. O cuando varía el propio texto de la Constitución, que en estos países no es tanto, pero que en Latinoamérica, y bueno, México es paradigmáticamente ejemplificativo de que todo está en la Constitución y la ley ya casi no tiene nada que decir, pero digamos es importante que haya alguna posibilidad de remover alguna cosa juzgada. Yo en mis 8 años que ya voy cumpliendo de mandato, creo que lo hemos hecho en 3 ocasiones. Yo creo que y ha sido razonable. En el tema de la eutanasia, para quitarle la exigencia de la terminalidad de la enfermedad, que creo que se agregaba un sufrimiento innecesario al paciente que en un estado de enfermedad grave e incurable, que no tenía regreso, no tenía ninguna posibilidad de retorno. Una ELA, por ejemplo, además había que agregar la terminalidad de cuenta de quien, de unos señores canosos muy importantes llamados magistrados que simplemente decían tienes que sufrir un poco de cuenta de la ley hasta que ya definitivamente te vayas. Creo que eso fue un avance importante. Y bueno, y cambiamos las soluciones de las indicaciones por las soluciones del plazo, que creo que era lo que se indicaba entonces, se indican los tiempos. Sexto, una corte, voy a ir un poco más rápido, ya llevo 25 minutos, una corte debe mantener abierto el diálogo mediante el reconocimiento de márgenes de acción a los diferentes actores políticos y judiciales, es decir, el papel que la Corte, que si le asigna a la Corte de ser el intérprete final o autorizado de la Constitución, no debe confundirse con la idea de intérprete único, inclusive eso de la palabra final, que ya está tan superado. La interpretación de la Constitución, una de las más extraordinarias y complejas experiencias que puede tener la ciudadanía, exige asegurar espacios de interpretación en las que algunas respuestas sean posibles, no ordenadas ni prohibidas. De este modo, la refinada idea de los márgenes de acción estructurales y epistémicos de Alexis, edificados a partir de la idea de que la Constitución es un marco fundamental en el que todos los asuntos, no todos los asuntos de la sociedad fueron definidos, exige a la Corte reconocer que los órganos políticos y las autoridades, los ciudadanos, tienen la posibilidad de decidir muchas cosas. Por ejemplo, en los años 2010, 2012, 2014 hubo una seguidilla de sentencias sobre el tema de la tauromaquia en Colombia, siempre con la idea de, mire, este no es un asunto que debe decidir la Corte, lo debe decidir el Parlamento, la sociedad, en fin. Este año, que acaba de terminar, 2024, el Congreso decidió prohibir la fiesta brava en Colombia. Con una casi leyes ahí para organizar a la gente que vive eso y tal, pero digamos, este es como lo que debería ser. Es decir, la Corte no dice debe ser así o no debe ser así, por lo menos en temas como ese. Por ello, entender la Constitución como un documento del que es posible desprender para una respuesta sustantiva definitiva puede reproducir el modo de pensar del populismo. La sobreconstitucionalización entraña ese riesgo. Es ello por lo que la Constitución, por lo que de la Constitución se desprenden algunas de las respuestas de nuestra vida social, pero de ella no surgen todas, ni tanto ni tampoco. Ese es un reto permanente de la justicia. Por ejemplo, el artículo 42 de nuestra Constitución dice que el matrimonio, que es la decisión libre de un hombre y una mujer, de juntarse para procrear y no sé qué, la propia Constitución luego la Corte Constitucional tuvo que decir que no eran solo un hombre y una mujer, contra, digamos, lo que una interpretación literalista podría decir, digamos, es algo complejo, pero no podría decir menos, ¿sí? Una Corte Constitucional, en séptimo lugar, debe considerar todos los remedios posibles para controlar la violación de la Constitución, y eso lo veremos un poco con ejemplos adelante. Asegurar la supremacía de la Constitución después de que ha sido declarada su violación no es siempre fácil.
La definición de los mejores instrumentos para superar esa violación exige explorar diferentes alternativas de acción. Ninguna de ellas debe en principio ser descartada. Su aplicación dependerá de la gravedad de la violación, de su origen, de su extensión en el tiempo y de los factores que la han motivado. De cualquier manera, una Corte Constitucional deberá considerar todos los remedios. El uso abusivo de las normas de la Constitución no puede quedar al margen del control. Cuando esto ocurre, el juez de la Constitución no puede hacerse a un lado. Debe diseñar un arsenal de respuestas que aseguren que el momento constituyente inicial, creativo, democrático y único se imponga a cualquier pretensión ilegítima de aniquilarlo o reemplazarlo. Solo así será posible afirmar que la Constitución tiene un guardián. Y en palabras de Garapún, el guardián de las promesas. Octavo, una Corte Constitucional debe establecer y asegurar una doctrina del precedente judicial que asegure una dosis suficiente de estabilidad. Esto lo he dicho hace un minuto. La certidumbre sobre el significado de la Constitución y de esta manera su capacidad de orientar la vida política y social depende del reconocimiento de una doctrina muy fuerte del precedente. La renuncia de los jueces y jueces de la Corte a modificar las reglas que se van definiendo es una condición de racionalidad de su propia labor. Es decir, muchas veces no estamos de acuerdo con muchos precedentes y simplemente lo que hacemos es un poco aclarar nuestros votos sin decir yo no estoy de acuerdo con esta doctrina de la Corte, pero tengo que plegarme a ella. Y lo hacemos muchas veces, es decir, aclaramos el voto solo para dejar a salvo cosas con las que en su día dijo la Corte o inclusive la propia Corte en el tiempo que tenemos parte, pero no vamos en su contra de una manera definitiva. Y en la Corte Constitucional de Colombia, categorías prácticas interpretativas y remedios para enfrentar formas de populismo o de constitucionalismo abusivo. La Constitución de Colombia fue aprobada a mediados del 91, digamos, por razón de tres cuestiones que eran fundamentales. La primera, la búsqueda de la paz con algunos grupos guerrilleros. Segundo, la extenuante guerra contra el narcotráfico. Y tercero, el desaliento frente al funcionamiento del Estado. Alguien diría que entonces tendríamos que hacer una constitución otra vez. Estos son problemas actuales de Colombia. O sea, otra vez estamos en la deriva del narcotráfico y de la guerra interna. Hace un mes, unos grupos llamados ELN, que es de vieja data, creo que la guerrilla más vieja de América Latina, y otro grupo que se hace llamar disidencias de las FARC, que en realidad de ideología ya tienen nada, porque con un gobierno de izquierda no han querido hacer nada y ya este gobierno de izquierda les dijo voy a por ustedes, como decimos aquí, con lo que tenemos. Simplemente son grupos narcotraficantes y lo que defienden es las parcelas donde han acrecentado su negocio, pero han desplazado en solo una semana 50.000 personas. Y ahora está poniendo minas antipersonas para que esas personas no vuelvan a sus veredas. O sea, todo cambia para que nada cambie. Esa asamblea del 91 se enfrentaba al enorme reto de adoptar un régimen constitucional que reemplazara, digamos, uno que tenía un tono conservador y en todo caso anquilosado. Y se instaura una constitución que reconoce el derecho de la más diversa especie. A veces demasiado seguramente para tantos déficits, pero digamos que si una constitución no es aspiracional, entonces pues simplemente lo que hace es poner en letras lo que está pasando ahora y no ser, digamos, como quien mira el horizonte. O sea, las constituciones en algún sentido también tienen que ser programáticas, no obstante que defendamos su valor normativo ultranza. Lo cierto es que si no tienen la visión del sueño, pues tampoco seguramente podrán llegar a muy lejos. Segundo, esa constitución profundizó múltiples formas de democracia representativa y participativa, estableció la separación de poderes y la colaboración armónica como principios organizativos fundamentales, pero además instituyó una jurisdicción constitucional renovada, asignándole a la Corte Constitucional la función de guardar la integridad. Es decir, se adoptó el modelo austriaco, se apartó de aquellos modelos que inclusive hoy permanecen del control en salas constitucionales, como en Venezuela, en la mayoría de los países centroamericanos, en México, y adoptó el modelo de cortes constitucionales. Ese es el momento constituyente. Y digamos, ya voy en 33 minutos y no quiero demorar mucho su almuerzo. Voy a ir un poco rápido sobre cosas que seguramente ustedes están más familiarizados, pero que creo
que es importante poner aquí en evidencia. Hay, digamos, unas doctrinas que la Corte ha construido y que son muy importantes, primero para mantener y defender el momento constituyente como un momento único, pero además, digamos, para evitar la erupción yo no digo de populismos, no sé, no medio autoritarismos, más bien de visiones que pretenden pasar por encima de la Constitución. Y voy a decir algo aquí, y le decía a Luis, mi conterráneo, que iba a procurar leer, porque los que somos profesores, tenemos la propensión a hablar más de la cuenta, y los que somos jueces no podemos hablar más de la cuenta. Entonces nos recusan y nos tienen que... Bueno, ayer me han recusado por un tema de la salud en Colombia en una sala de estado de cosas que yo sigo, y ya me fui de aquí a trabajar en algo para contestar, justamente porque a veces... yo no digo que diga uno más cosas de la cuenta, pero no decir muchas cosas no de la cuenta, pero voy a referir a algo que dije el año pasado cuando ejercí como presidente de la Corte, más o menos esto, que no iba a ejercer las funciones de presidente, decía, es que la reforma a las pensiones la vamos a defender con todo. Vamos a llamar a todo el mundo a la plaza al frente de la Corte Constitucional para que presione el salvamento de nuestra ley de pensiones, que es una ley fuerte, etcétera, etcétera. Yo lo que le dije es, mire, me parece bien, el presidente tiene derecho a disentir y a opinar y a criticar el trabajo de la Corte. Ya no están de acuerdo, tiene todo el derecho. Pero lo que sí le digo es esto, así vayan 3 millones de personas, 1 millón de personas, 2 millones de personas, 3 millones de personas. Porque Bolívar, la Corte seguirá haciendo lo que tiene que hacer, que es interpretar la Constitución y diciendo si esta ley se ajusta o no se ajusta a la Constitución, en lo formal y en lo material. Puede venir 5 millones de personas, señor presidente, y decidiremos lo mismo. Bien. El control constitucional material del acto que declara los estados de excepción. Entre los historiadores del derecho constitucional colombiano se suele decir que la vida constitucional antes del 91 en Colombia vivió bajo el régimen del estado de excepción. Es un estado de conmoción interior, es un régimen de perturbación del orden público. Hasta 1991 todos los gobiernos hicieron uso, unos sí y otros también, siempre del estado del estado de sitio, para legislar de manera excepcional, pero con vocación de permanencia. Es decir, los decretos legislativos que entonces pedían tenían muchos vocación de definitividad. Es decir, había una especie de autohabilitación legislativa del presidente. Y la Corte Suprema, quien ejercía el control constitucional, la sala constitucional decía que lo único que controlaba era la cuestión formal, es decir, si se despidió por el presidente con todos sus ministros y hasta ahí. Es decir, ese era el control. Entonces, digamos, la Corte Constitucional apenas se declaró el primer estado de cosas en el año 92, primer estado de conmoción interior, perdón. Esta es una sentencia de la que hablaba de Luis, que es una sentencia Ito, que es la sentencia C004 del 92. O sea, la Corte empezó en el 92. Esta es la cuarta sentencia que estudió la Corte Constitucional. Y se dijo que la Corte Constitucional tiene la función de decidir sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos emitidos por el gobierno en estados de excepción, según el 241. Esa competencia incluye tanto los decretos que declaran el estado de excepción como los que emiten en su desarrollo sin hacer distinciones entre dichos de forma y de contenido. El control integral de esos actos asegura la primacía de la Constitución y por ello, si la Corte no ejerciera ese control, permitiría que las facultades del presidente fueran supraconstitucionales, pues toleraría actividades inconstitucionales del Ejecutivo, lo que iría en contra de su deber de preservar la supremacía y la integridad de la Constitución. Esta decisión, que pasado ya tanto tiempo no ha sido objeto de mayor disputa, tuvo una extraordinaria importancia en el constitucionalismo colombiano. Significaba que el ejercicio del poder presidencial, incluso en situaciones excepcionales, sería objeto de control constitucional. La idea de que se trataba de un acto político no susceptible de control estaba proscrita. Y ahí se inaugura la senda, en la que vamos hoy. Ya al presidente hoy en funciones le declaramos un primer estado de conmoción, de emergencia económica el año pasado,
con el cual pretendía pues, pasar por encima de todas las competencias del legislativo, legislando en todas y cada una de las materias que le era digamos, con base en que habría una gran emergencia climática, que al final en La Guajira, que fue donde se decretó, porque se decretó excepcionalmente en La Guajira, resultó en diciembre inundada. Las inundaciones eran terribles y lo que se preveía era que iba a haber una sequedad. Un poco como el señor del tiempo de Alejandro de esta semana, que me decía que mañana iba a llover, no sé qué, pero hizo un sol esplendoroso. Bueno, el control constitucional de las reformas constitucionales, y este es un tema gordo del que ya trataron aquí hace un rato David. El control de las reformas constitucionales ha originado discusiones de diferente naturaleza. Esas discusiones han tenido lugar al precisar el alcance de la competencia de la Corte para realizar el examen que la Constitución le atribuyó. Según lo establece su texto, ella es competente para controlar la validez de sus actos reformatorios únicamente cuando se configuran vicios de procedimiento en su corrección. Con fundamento en esa disposición, la Sala Plena ha señalado que le corresponde evaluar no solo la regularidad del trámite impartido para la reforma, sino también la competencia del órgano que pretende aprobarse. Congreso, pueblo, en referendo o asamblea constituyente. Bajo esa perspectiva, la jurisprudencia ha identificado en general dos tipos de competencia: la competencia de reforma y la competencia de sustitución. Según ha señalado, solo una asamblea constituyente especialmente encargada por el pueblo para ello tendría la facultad de sustituir la Constitución. A su vez, el Congreso y el pueblo en referendo únicamente tienen competencia para reformar la Constitución y en esa medida carecen de la facultad para sustituir total y parcialmente la Constitución. Con fundamento en esas premisas, la Corte ha tenido la oportunidad de juzgar diversas reformas aprobadas por el Congreso, reformas constitucionales o iniciativas para convocar al pueblo en referendo con ese mismo propósito. Creo que en dos de ellas la decisión de la Corte ha tenido efectos definitivos para enfrentar los riesgos del populismo o de formas de constitucionalismo abusivo, que es de lo que nos ocupamos aquí hoy. Ya Luis habló de eso y por eso me siento un poco relevado, pero lo cito de paso. La sentencia C-141-2010, la Corte debía establecer si la convocatoria del pueblo para que en un referendo se pronunciara sobre una reforma constitucional que tenía por objeto habilitar la reelección inmediata para un tercer periodo presidencial resultaba compatible con la Constitución. En esa oportunidad constató que durante el proceso de formación de la ley requerida para la convocatoria se habían configurado diferentes vicios de trámite. Sin embargo, la Corte no se desvió solo en constatar eso. La Sala Plena declaró que el contenido de la reforma constitucional propuesta sustituía ejes definitorios de la Constitución y en consecuencia no podía someterse al pueblo una pregunta como la que se le exponía. La Corte en ese fallo expresó que permitir una segunda reelección presidencial y un tercer periodo consecutivo del presidente iba en contra de la Constitución. Señaló que eso afectaría la alternancia en el poder, preservaría las tendencias ideológicas del gobierno actual, o sea, el pluralismo, era antipluralista, limitaría las oportunidades de las minorías y de la oposición para acceder al poder. Pero además, que la concentración del poder en el Ejecutivo y la falta de controles efectivos desbalanceaban la separación de poderes esenciales para el funcionamiento democrático. Es decir, el presidente participa en la elección de magistrados de la Corte Constitucional. 3. Luego podría llegar a tener el mismo presidente 6 magistrados de Constitución. Elige algunos miembros del Banco Central. Pues con eso elegiría la mayoría de la Junta del Banco Central. Además, participa en la elección del fiscal general de la Nación, presentando ternas. En fin, todo el sistema de contrapesos resultaría absolutamente alterado porque, pues digamos que todo está sincronizado sobre la base de periodos de 4 años del presidente y de 4 años o de 8 en el caso del magistrado. Esa actitud que la Corte de Colombia expuso ha sido objeto de muchas críticas y ustedes, que son los profesores, sabrán que el tema de las reformas constitucionales, inconstitucionales, recuerdo ahora a Knight, entre muchos, que lo valora bien, son de todas maneras problemáticas, no dejan de serlo, y un poco tienen el gran riesgo que tienen, es decir, cuando la Corte Constitucional nos gusta, y los miembros de la Corte nos gustan, todos estamos muy contentos y muy a placer. Pero
Cuando empiezan a conformarse otras mayorías, entonces nacen las preocupaciones. Bueno, y entonces no les gustaba mucho la Corte. Ese es, digamos, ese es el reto y el riesgo que la sabiduría de los maestros como Alejandro pues, nos hacen entrever. Yo no solo un poco de vanidad intelectual. Quiero citar otra vez a Tom Ginsburg y a Sis Hook a propósito de esta sentencia, de la sentencia C-141 del 2010. Dicen estos dos profesores, abro comillas, esta decisión representa un ejemplo de una Corte Constitucional que prácticamente por sí sola salvó la democracia constitucional. El desafío en el caso colombiano no provino de la degradación partidista, sino de un líder exitoso que había tenido un buen desempeño en términos de métricas políticas y que buscó transformar una popularidad temporal en un poder político más permanente. Aunque el estilo de Uribe es más popular que populista carismático, representó sin embargo una amenaza de erosión democrática. La única institución capaz de detenerlo fue la Corte Constitucional y en este caso demostró estar a la altura de la tarea. Está ahí y las palabras de la Corte reflejan con claridad el riesgo político que podía anclarse en la reforma. Voy a ir saltando cosas porque ya van 45 minutos y creo que es demasiado a esta hora. Bueno, estoy hablando de la sentencia, aquí de las sentencias, la sentencia 094 del 21, en Colombia declaramos contra la Constitución la prisión permanente revisable, que aquí está en discusión. Sentencia del 94 y el 21 sobre la base de ejes definitorios también, porque era una reforma constitucional. Tercero, el control constitucional de las comisiones legislativas. Creo que Alejandro hablaba ayer de esto, que implican una distinción constitucionalmente arbitral. Desde su jurisprudencia temprana, la Corte ha tenido claro que los silencios totales del legislador no pueden ser controlables. Creo que en esto existe un gran poder de autorrestricción. No estaría bien que la Corte entrara a suplir al legislador, pero sí que por medio de sentencias integradoras ha observado que cuando existen déficits legislativos sobre normas que en el fondo implican una discriminación casi deliberada, pues entonces lo que tiene que hacer es, si existe una razón suficiente, integrar a la disposición, sobre todo grupos excluidos, y esto lo hablamos a partir de la existencia de parejas sospechosas, o sea, de categorías sospechosas, hablamos del tema de muchas sentencias en régimen de seguridad social, en temas de ley civil, grupos excluidos, migrantes, etc. Un cuarto punto, la fijación de efectos retroactivos a las sentencias que declaran la inconstitucionalidad. Este también es un asunto difícil y voy por el cuarto. Es decir, a veces el control constitucional llega tarde, cuando no es que existe una deliberada intención. Yo recuerdo un parlamentario de mi tierra, cuando yo era magistrado del tribunal, ¿cómo se llama? De la audiencia provincial de la ciudad de donde soy, que en algún coloquio decía, pues nosotros ponemos impuestos y mientras la Corte Suprema lo declara inconstitucional, ya hemos recaudado lo que necesitamos. Total, no pasa nada. Sí, o sea, obran deliberadamente. Entonces, cuando existe una notoria transgresión constitucional, la Corte Constitucional se ha tomado esto en serio y decreta efectos retroactivos de sus sentencias, removiendo desde el inicio de la vigencia de la ley para que no pueda cumplir ninguna clase de efectos. También hay de efectos diferidos cuando de verdad la sentencia puede generar efectos perniciosos, pero digamos, ese no es el tema ahora. No me voy a detener aquí. En quinto lugar, y este es, digamos, un punto de este tiempo, la competencia para suspender provisionalmente los efectos de normas acusadas ante la Corte. Había una norma de tiempos de elecciones en Colombia que es una especie de veda contractual para evitar la alteración, de la competición de quienes concurren a un debate electoral. Es decir, por medio de contratos y de muchas canonjías yo puedo lograr que mis correligionarios sean quienes se quedan al final con los puestos de elección.
Entonces, esa veda para nombramientos, para contratos, etcétera, está en alguna ley que, sin embargo, por una ley y fue suspendida temporalmente. Sin embargo, esa ley en la que está inserta esa disposición era una ley estatutaria luego exigida, o sea, una ley que requiere una legitimidad mayor en su aprobación. Esa disposición fue suspendida por medio de una ley ordinaria. ¿Cuál es el tema aquí? Que las leyes estatutarias tienen control previo e integral de la Corte Constitucional. O sea, antes de regir, de ser sancionadas, tienen que pasar por el tamiz de la Corte Constitucional. Y este era un tema que tenía que ver con participación política. Luego tendría que haber ido a la Corte Constitucional. Sin embargo, no lo hicieron. Hubo una ilusión constitucional deliberada. ¿Qué hicimos nosotros? Entonces, en el auto 272 de 2023, la Corte estableció su competencia para suspender provisionalmente los efectos de disposiciones demandadas en aquellos casos en los cuales una primera y simple observación permita concluir su ostensible incompatibilidad o notoria discrepancia con los preceptos superiores, sea porque vulneren derechos fundamentales, violen claros mandatos constitucionales o establezcan regulaciones magistralmente razonables o desproporcionadas. La Corte debe establecer si de no acudir a la suspensión se puede producir un efecto irremediable o una elusión del control de constitucionalidad. Bueno, yo veía esto como algo exótico, pero luego buscando vi que en Alemania no solo suspenden leyes, sino proyectos de ley. Y creo que en España algo parecido también a eso reciente. Bueno, nosotros nos hemos dado un poco de licencia más allá, digamos, con leyes que han agotado el trámite del Parlamento. Bueno, no voy a leer las conclusiones que están largas, más bien quisiera hacer un epílogo para no tomar tanto tiempo. Es verdad que en alguna medida me está vedado opinar sobre la situación actual por la que corre nuestro país, Colombia. Con todo, este es un escenario propicio, el de los académicos, para decir que la Corte Constitucional en el último gobierno ha recibido serios embates descalificantes de su trabajo, básicamente porque ciertas pretensiones del gobierno de hoy no han encontrado el aval de la Corte Constitucional y en lugar de ello han sido expulsadas del orden jurídico. Una de las decisiones que más disgustó al señor presidente hoy en funciones fue aquella que declaró contraria a la Constitución la posibilidad de no deducir las regalías petroleras del impuesto de renta, como lo pretendía una reforma tributaria aprobada a instancias suyas. Siempre había sido de una manera y ahora cambiaba de negro a blanco. Esto ciertamente afectó los ingresos esperados por el cumplimiento de las políticas públicas propuestas por el señor presidente en funciones. Entonces dijo el presidente que no habría aumento de sueldos para los jueces, ni tampoco aumento de sus presupuestos con ocasión de esta decisión. Está escrito en sus tweets, que además es un presidente que gobierna mucho por el tweet, por X ahora. El año pasado, la Corte declaró contraria a la Constitución la creación del Ministerio de la Igualdad, por haberse respetado todas las formas constitucionales de creación de ese ministerio. Entonces, el señor presidente dijo que a esta Corte no le gustaba la igualdad. Contra 33 años de jurisprudencia, defendiendo la igualdad, era una opinión respetable, por supuesto, que tenía y que tiene el derecho de expresar. De manera análoga, quien ejerce hoy como presidente invoca un día sí y otro también a su base popular para que le rodeen y le entiendan, y entiende que la democracia y las posibilidades de reforma de la estructura del Estado y el sistema político han de venir por la vía de la plaza pública y no por la vía que prevé la Constitución. Es decir, se apela de manera directa e inmediata al pueblo como el único factor legitimante de cualquier decisión que se pretenda. El ponente de la reforma a las pensiones presentó su proyecto el viernes pasado. Yo pues aún no lo leo por estar por aquí, pero entiendo que pues ya se conoce cuál es el sentido de la decisión de que se declare contra la Constitución esa reforma de las pensiones. Ya todo el mundo lo sabe, y el señor presidente el día de ayer dijo pues que todo el mundo tendría que ir a defender el sistema de las pensiones, que ahora le quieren tumbar su reforma de las pensiones, que es una cosa fundamentalmente buena, y que convocaba a toda su base popular para defenderla. Yo no sé, bueno, supongo que habrá muchas formas de defenderla, quisiéramos que fueran todas las formas racionales de defenderla.
En el escritorio de los magistrados hoy día está una reforma al sistema de pensiones sobre el cual ya están fincadas muchas de sus esperanzas como gobernante. Hace 20 días se declaró un estado de emergencia llamado de conmoción interior con ocasión de los disturbios, incluida la muerte de varios ciudadanos y el desplazamiento de casi 50.000 personas en una determinada zona del país llamada el Catatumbo, digamos al nororiente del país, en límites con Venezuela, para lo cual se han tomado medidas de diversa especie, inclusive la creación de impuestos transitorios. La Corte debe decidir sobre esta declaración de estado de emergencia en los próximos días. Estas cuestiones que simplemente se dicen aquí como anécdota muestran la difícil tarea que tiene que emprender un tribunal constitucional cuando desde las plazas públicas se pretende deslegitimar la validez de sus fallos simplemente porque no consultan los intereses de quien ejerce el gobierno. Lo que aquí se ha dicho en esta conferencia muestra cómo el trabajo de la Corte colombiana se enfrenta a grandes retos hoy día, que fundamentalmente están en la ruta de defender su jurisprudencia ya añosa, la que consolida un modelo de justicia democrática para un Estado constitucional y democrático de derecho en el que tiene que persistir única esperanza de sobrevivencia del espíritu de un pueblo. La capacidad transformadora de la jurisprudencia, en nuestro caso de la jurisprudencia constitucional colombiana, es un baluarte que tiene que seguir siendo defendido. Este año ya se ha ido un juez de la Corte Constitucional y en el correo del año se irán 3 más. Nos iremos 3 más. Quienes postulan y quienes después eligen esos jueces del Tribunal Constitucional tienen sobre sus hombros una enorme responsabilidad de escoger jueces que entiendan que su única fidelidad debe ser con la Constitución y en general con la sociedad a la cual sirven desde la perspectiva de la defensa de sus derechos fundamentales, la supremacía constitucional, el modelo democrático, la división de los poderes. En Colombia, el Tribunal Constitucional se ha convertido en una tercera cámara. Los legisladores no quieren legislar sobre lo que les quita votos, sobre la eutanasia, sobre el aborto, sobre la gestación subrogada, sobre nada de esas cosas. Quieren legislar y dicen que la Corte Constitucional diga. Esto es grave y sobre todo por lo que dice también, creo que fue Alejandro, y es que en el fondo una pretensión como esa lo que puede significar es que se convierta también en una Asamblea Constitucional Permanente del Tribunal Constitucional y esa no es su función ni es su misión. Y digo, pues tiene el enorme riesgo, a propósito de tu última pregunta en la presentación, de si hay riesgos. Pues hay riesgos y hay riesgos claros, y hay riesgos definitivos y hay riesgos muy preocupantes. Es decir, nos gusta mucho. El año pasado en un panel, una encuesta que se llama el panel de opinión, que la hace una firma muy seria en Colombia, la Corte Constitucional, un 76% de aprobación por parte de los ciudadanos que se encuestaron, que es una encuesta muy grande y es entre líderes de opinión, no digamos en el pueblo raso, sino en gremios, en universidades, en el gobierno, en fin, digamos, quienes viven pues como la vida del establecimiento, y quiere decir de esa manera, y decir que se tiene un 76%, pues digamos, es un voto muy favorable. Sin embargo, el pensamiento es, bueno, y si estas mayorías que hay, que además, digamos, hay mucha unanimidad en muchas cosas, es un tribunal constitucional, digamos, donde hay algunas diferencias, pero digamos que al final no son fotografías. Entonces sí hay personas que son religiosas, que me parece que está muy bien que sean religiosas, que los temas estos gruesos pues siempre salvan su voto y es polémico. Recusaron a una de las magistradas. Había hecho cuando era área de la presidencia una objeción de conciencia sobre el tema de aborto y tal, y con eso la recusamos para que no pudiera participar. Nosotros dijimos, es que justamente que tenga ideas es lo que hace que sea importante, que sea magistrada del Constitucional, así que no la vamos a apartar del debate, y la mantuvimos y a otro señor. Al final, bueno, digo, entre 10 días después que terminó el debate, alguno o alguna, para no identificar el género, decía, es que ustedes se meten con las cosas de Dios y estas son solo cosas de los hombres. Bueno, eso un poco buñar los pelos de punta, pero ya ustedes sabrán cómo es ese debate y cómo fue ese debate. Pero digo, finalmente es muy importante que haya todas las voces y que allí estén representadas y escucharlas. Pero digo,
hay unos riesgos graves sobre la creencia. El amparo en Colombia, la acción de tutela, aquí llaman amparo, tiene, es decir, la justicia, la gente común, cuando le preguntan sobre si cree en la justicia, cerca del 60 o 70% desconfía de la justicia. Pero cuando le preguntan si confía en la tutela, el 87% está de acuerdo con la tutela. Es un tratamiento que funciona en 10 días. En 10 días en primera instancia y en 20 en segunda. Y se cumple o se cumple. El juez que no cumpla ese tiempo tiene una compulsa de copias para ser investigado disciplinariamente. Y a los primeros que se atrevieron a decir tengo mucho trabajo y no lo hago, los disciplinaron y ya a nadie más se le ocurrió volver a incumplir los términos. Primero. Segundo, todas las acciones de tutela, todas llegan al Tribunal Constitucional. Es un trabajo muy grueso. Son cerca de 100 personas solo ocupadas día a día en descargar en el sistema las tutelas que vienen de todas partes del país. Y además porque tienen un número informático de tal suerte que si tú eres juez y no enviaste una tutela, descubrimos que no la enviaste. Y entonces compulsamos copias para que te investiguen por qué no la enviaste o por qué la enviaste tardíamente. O sea, tienen unos controles fuertes. Llegan aproximadamente 60.000 acciones de tutela mensuales. Es un trabajo complicado, dilatado, pero digamos que eso nos ha permitido hacer muchísimas cosas. Bueno, 59, una hora, y cada una